es conocido por todos, pero ha creado una serie de mitos que hay que desmentir. Es por eso que hoy vamos a desmitificar al socialismo. El socialismo es incluyente. En los últimos años, el socialismo ha fingido ser el abogado de las nuevas minorías sociales, llamándose los supuestos luchadores sociales por los homosexuales, por las mujeres, por los indígenas o por los afrodescendientes, infiltrándose, liderando y financiando grupos sociales como lobbies como el movimiento feminista, la comunidad LGBT, el Black Lives Matter o grupos indigenistas. Pero la historia nunca miente y es por eso que todos estamos al alcance de ver lo que el socialismo realmente no es. El socialismo es profundamente homofóbico. Lo decían Marx y Engels desde que se referían a la homosexualidad como algo degradante y depravable. Luego el Che Guevara, quien hizo campos de concentración y fusilaba homosexuales. Ni hablar de Stalin, quien en campos de concentraciones también forzaba, violaba y mató a 50.000 homosexuales. El socialismo es profundamente machista. Es por eso que la Unión Soviética de Lenin consideraba que los hijos de las mujeres no eran hijos de las mujeres, sino hijos del Estado, y privaban de los derechos fundamentales a las mujeres. El socialismo es profundamente racista. Desde Marx, quien se utilizaba términos como negroide, hasta el Che Guevara, que también era profundamente racista, y no podemos dejar por fuera a otros grupos como el Ku Klux Klan en Estados Unidos o el mismísimo nacionalsocialista Adolf Hitler, quien cometió un genocidio como el Holocausto. El socialismo es profundamente antiindígena. Es por eso que hasta hoy día en países como China o Venezuela, las etnias indígenas son totalmente perjudicadas por los gobiernos. Por esto y muchas cosas más, el socialismo es cualquier cosa menos incluyente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los políticos socialistas hablar de que la salud debe ser pública, eficiente y gratuita? Pero no solo eso, ¿cuántas veces hemos escuchado a nuestros gobernantes jactarse de tener un sistema de salud totalmente gratuito? Esta es otra mentira socialista, este es otro mito del socialismo. Analicemos un poco. Todo el sistema de salud genera un costo, desde el médico al que hay que pagarle, hasta los trabajadores, hasta los insumos médicos que genera cada paciente. Todos estos gastos tienen que pagarse, no se pagan por arte de magia. En el caso del sector público lo financia el Estado, pero ¿quién financia el Estado? El Estado no genera riqueza, las riquezas las generan los ciudadanos y el Estado se mantiene según cargas tributarias que recaen sobre los ciudadanos que sí crean riquezas. Entonces, mientras más servicios públicos existan, mientras más beneficios sociales, más subsidios existan, más grande será la carga tributaria que caerá sobre los ciudadanos. Vayamos a un ejemplo claro de esto. En España, en la mayoría de Europa, pero específicamente en España, existe un sistema de salud público eficiente en el que un médico gana aproximadamente entre 30 a 43.500 euros al año y un especialista puede llegar a ganar hasta 50.000 euros al año. Esto sin contar los insumos médicos que se puedan gastar en cada paciente, la atención de las emergencias, todo esto que sale del Estado. Ahora, ¿quién paga las consecuencias? Las pagan los ciudadanos debido a que la tasa del impuesto al valor agregado en España es de un 21.4% mínimo y con otras sobrecargas tributarias puede llegar a ser hasta un 53.5% que puede pagar un ciudadano de sus riquezas. Es mucho más de la mitad de sus ganancias. Ahora, siendo así, vayamos a un ejemplo un poco más radical. Quizá aquí, como es el caso de Venezuela o de Cuba, en el que ni siquiera existe un sistema de salud que funcione, porque las mismas políticas socialistas han llevado a la destrucción total de estos sistemas de salud. En Venezuela no hay camas ni para atender a los pacientes, no se pueden atender a las emergencias porque no hay insumos y los doctores no ganan ni $10 al mes. Siendo esto, me gustaría citar a Axel Kaiser cuando en su programa decía que aparte de que no es gratuito, también genera desigualdad, que es otra mentira que hablan los socialistas. ¿Por qué? Porque para consumir hay que tener dinero y quienes más tienen dinero son los más ricos y los ricos son un porcentaje muy poco. Entonces, ellos pagan estas tasas de cargas tributarias para la mayoría de la sociedad y ni siquiera se benefician del servicio público.
Entonces, a lo que vamos es, en socialismo ni la salud es gratuita ni es igualitaria. ¿El socialismo es ecologista? Esta es una de las más grandes mentiras que los socialistas nos intentan vender. De hecho, ha sido bajo regímenes socialistas donde han ocurrido las peores catástrofes ambientales en el mundo. Todos podemos recordar a Chernobyl, ese accidente nuclear que va a tardar siglos en recuperarse debido a la irresponsabilidad de los socialistas soviéticos. También vimos recientemente cómo, gracias a imágenes satelitales en China y la paralización de su industria por el COVID-19, generó un profundo cambio en su medio ambiente. Recientemente en Venezuela han habido incontables derrames petroleros y actualmente, para el momento en que se graba este video, hay un buque con más de 1 millón de barriles de petróleo hundiéndose cerca de las costas de Trinidad y Tobago, generando un cambio ambiental sin precedentes para la región. Esto es una cuestión profundamente preocupante. De hecho, toda la evidencia arqueológica e histórica nos demuestra que el uso sistemático de aplicación de nuevas tecnologías genera un cambio positivo para el medio ambiente. Los socialistas toman las ideas de Robert Malthus queriendo planificar centralmente la economía para reducir el consumo, y algunos intentan llegar tan lejos como para decirles a las familias cuántos hijos deben tener. Esto podemos verlo en Estados Unidos con socialistas como Alexandria Ocasio-Cortez con su Green New Deal. Además, plataformas como la ONU intentan vendernos a adolescentes como expertos en el medio ambiente, pero han sido realmente los sistemas capitalistas los que han generado un cambio positivo para el ambiente. O díganme ustedes, ¿quiénes creen que han salvado más árboles? ¿Greenpeace o el uso de dispositivos de almacenamiento USB? El socialismo siempre reza por la igualdad de clase o la igualdad de oportunidades. Estas son las cosas que te venden los dirigentes socialistas y los que lo apoyan. Nada más alejado de la realidad. En realidad, cuando un Estado se vuelve socialista, las clases sociales desaparecen o tienen algo en común. Se vuelven pobres. La pobreza es la que abarca a todas las clases sociales, no importa sea alta o media o baja. Indiferentemente, todos nos volvemos pobres por igual. Incluso las clases sociales a duras penas se mantienen, que tienen que emigrar a otra nación. Esto siempre y cuando el mismo Estado no te lo prohíba. ¿Quiénes son los que se benefician? ¿Cuál es la única clase que prevalece? La clase gobernante. Los socialistas se convierten en esa burguesía que ellos tanto critican. Pongámoslo en contexto. Los socialistas siempre dicen, en el sistema capitalista existe una burguesía, existe desigualdad, y esto es completamente falso. En realidad se ha demostrado que en un sistema capitalista existe más igualdad y más oportunidades que en un sistema socialista. En un sistema socialista, como el caso de Venezuela, la clase gobernante o son los familiares o los amigos íntimos que tienen beneficios y se pueden dar lujo, mientras que el venezolano común o el venezolano de a pie no puede. Entonces, te vienen con la mentira más grande de decir, oye, si aceptas el socialismo, podrás trabajar más, podrás tener más oportunidades de trabajo, podrás tener un salario digno. Esto es falso. Normalmente los únicos que tienen un salario digno o que se pueden mantener son aquellos que trabajan en la alta cúpula del gobierno, como en el caso de las alcaldías, donde más que todo el alcalde, pero no solo el alcalde, sino que los altos funcionarios de la alcaldía son los que tienen beneficios. Mientras que los trabajadores comunes completamente viven en decadencia. Pongámoslo fácil, si los socialistas te dicen que todo será gratis, sencillo, y la gente se alegra. Luego, después que todo está gratis y todo está a costilla del Estado, porque los socialistas creen que es lo suficientemente estúpido para mantener tu vida, y ellos dicen, no, nosotros te vamos a gobernar porque tú no sabes nada, implementan un sistema de distribución de recursos de primera necesidad. ¿Y quiénes son los que se benefician? No se benefician el pueblo, como dicen en caso de Cuba o caso de Corea del Norte o en otros casos que han pasado en millones, y puedo decir un sinfín de casos. Se beneficia siempre la clase gobernante, que es la que tiene privilegio. Entonces, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice ser socialista, que dice ser de clase humanista, dice que en Venezuela no habrá privilegio. Pero vemos a los hijos de los dirigentes, vemos a los mismos dirigentes del Estado, vemos a los amigos íntimos que cuentan con estos privilegios que ningún otro venezolano se puede dar. Díganme ustedes, ¿hay igualdad dentro del socialismo? No la hay. Aunque sí, se puede decir que hay igualdad. ¿Cuál es la única igualdad? La pobreza, como dije anteriormente. La pobreza es la única igualdad que genera el socialismo, donde las clases, pongámoslo así, la clase baja desaparece, la clase media se vuelve baja y la clase alta se vuelve media, y subsisten y se mantienen. Todo hacen largas filas para conseguir productos de primera necesidad. Mientras que los altos mandos de los altos dirigentes de este Estado, caso de Venezuela socialista,
simplemente viven como reyes. Vemos a Nicolás Maduro cenando con Che de marca internacional. Vemos en el caso de Fidel Castro, que en una foto lo vemos con 2 reloj Rolex. Incluso el mismo Chávez, en el caso que contaba con un reloj Rolex de $400, mientras él decía, ser rico es malo, que la riqueza siempre es la maldad. Oye, es simplemente hipócrita. Evo Morales decía que también ser rico es malo y lo vemos en un jet privado muy cómodo. Y ni hablar de los demás dirigentes socialistas, puedo hablar de Lula, puedo hablar de la presidenta de Argentina, la expresidenta de Argentina, puedo hablar de Kim Jong-un, puedo hablar incluso de la antigua Unión Soviética, donde ellos se daban el lujo mientras que el pueblo, donde ellos se decían ser defensores del pueblo y donde hay igualdad, simplemente vivían en decadencia y en miseria, donde se le prometió riquezas. Lamentablemente, cuando dicen que el socialismo genera igualdad, sí, la igualdad la genera, pero en pobreza. Todos los vemos pobres, mientras que ellos se mantienen siendo. ¿Es el feminismo realmente socialista? Tomando como premisas los inicios del feminismo, es decir, la primera ola, la cual surgió a mediados del siglo XVIII, cuando se planteó la problemática que había en cuanto a la jerarquía de sexo y la naturaleza de la mujer. Con las otras olas se consolidó el sufragio femenino, el acceso a la educación superior, se abrió debate a la crítica sobre la obligatoriedad del matrimonio o una flexibilización sobre el aspecto físico de la mujer. Además, con la creación de los métodos anticonceptivos se agregó una cierta libertad sexual y una mayor planeación de su vida y de su familia. El feminismo no es la contraparte del machismo y el feminismo no es exclusivo de la mujer ni el machismo exclusivo del hombre. El feminismo en esencia es luchar por los derechos y por los deberes para ambos sexos en igualdad. Ahora, los socialistas buscan que te liberes del yugo de tu padre, de tu hermano, de tu esposo, pero busca que te encadenes al Estado. Lo cual, si se mira de otra perspectiva, es es aceptar que la mujer, para que tenga cierto progreso, siempre va a necesitar la ayuda de alguien más. Javier Milei decía que el socialista es aquel que, pudiendo ser libre, elige ser esclavo, porque no puede soportar que los otros seres humanos brillen más que él. De esta manera, las feministas de izquierda buscan privilegios y menospreciar al hombre por el mero hecho de ser hombres. Esto ha provocado que las mujeres decentes repudien el feminismo, este mismo movimiento que les ha dado el poder de votar, de tener una voz y de incluso poder ser mucho más libres. Hay algo que hay que comprender. Las mujeres no necesitamos de un papá Estado o de un esposo para poder surgir. Por último, cito a María Blanco, quien decía que el feminismo liberal consiste en ser dueña de sí misma para trabajar para sí misma y es completamente opuesto a la victimización y a la lucha de género. ¿Los países nórdicos son realmente socialistas? Nada más alejado de la realidad. Este es un mito el cual lleva mucho tiempo extendiéndose a causa de que estos países lideran los 4 primeros lugares en el índice de movilidad pública. Contempla educación, acceso a la tecnología, oportunidad de empleo y libertad económica. Perfecto. Los socialistas, al escuchar esto, dicen: esta es la excusa perfecta que puedo utilizar para decir que el socialismo o la socialdemocracia funciona. Nada más alejado de la realidad, vuelvo a decir. Los países nórdicos, véase Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia, son países los cuales han sido gobernados desde hace mucho tiempo por partidos de centro-derecha, los cuales han llevado a cabo privatizaciones con éxito en los sectores estatales. Apoyan y han apostado abiertamente y de manera extrema al libre mercado para así poder enriquecer su cultura y su economía. Estos países además se oponen firmemente a lo que sería el salario mínimo para la Europa en general, ya que esto evidentemente es una estupidez. Estos países han privatizado cosas tan comunes y corrientes como serían las telecomunicaciones y el servicio postal, hasta generar y distribuir su propia energía eléctrica. Por otro lado, no hay redistribución del ingreso al estilo populista de nosotros, en el cual mientras más ganas, más pagas. O simplemente matan a las empresas para agarrar todo ese dinero y dárselo a las personas de bajos ingresos. Método que se suele utilizar aquí en Venezuela. Bien, estos métodos son evidentemente usados para financiar los delirios populistas. Además, evidentemente estos países nórdicos se caracterizan por su gran apuesta al libre comercio.
Aquí el impuesto para las importaciones es de apenas el 5.3%. Estos países además se encuentran entre los 26 primeros países en el índice de libertad económica, estando Dinamarca en el puesto 14, Finlandia en el puesto 19, Suecia en el 21, Noruega en el 28. Estos países además no contienen servicio gratuito ni público, diciéndolo de una manera muy abiertamente. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la Internacional, removamos todas las ramas.